límite indeterminado. La regla de L'Hopital puede extenderse en la evaluación límites en el infinito, en la evaluación límites modificando un poco sus condiciones. Es una forma indeterminada 0 sobre 0, pues tanto el numerador como el denominador tienden a 0 cuando x tiende a 0. Este límite puede ser indeterminado usando operaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores del numerador y denominador. Son formas indeterminadas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pueden ser evaluadas aplicando la regla de L'Hopital. Muy bien, ahora pasemos a lo que es la definición de la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital es un proceso que nos permite resolver algunas indeterminaciones que se dan en el cálculo de límites mediante el uso de las derivadas. Se representan de formas indeterminadas del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Es un recurso matemático que simplifica el trabajo algebraico. Muy bien, después de haber visto la definición de la regla de L'Hopital, pasaremos a ver los límites indeterminados que resuelve. Los dos primeros más usuales son 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. La regla fue diseñada especialmente para infinito sobre infinito. Pero también existen otros límites indeterminados como son el multiplicar 0 por infinito. También unos pocos otros menos usuales serían 0 con exponente 0 e infinito con el mismo exponente 0. Esta regla es muy poderosa porque nos ayuda a resolver casi todas las indeterminaciones que existen. Por eso, la regla de L'Hopital nos ayuda mucho en la vida cotidiana. Veámoslo. Hola a todos, hoy les presento en dónde se utilizan las derivadas y las limitantes. En las derivadas, en la vida como por ejemplo en la medicina, el concepto de derivada permite conocer la evolución de ciertas enfermedades, puesto que podemos modernizar el número de bacterias, células infectadas, virus, y estudiar a su ritmo el crecimiento y el decrecimiento al utilizar fármacos, comprobada así su efectividad. Podemos estudiar la evolución de ciertas epidemias, puesto que podemos modernizar el número de enfermos en función del tiempo transcurrido. Y las limitantes en la vida, como por ejemplo, en la de una administradora se utiliza para saber cómo elaborar gráficas y para saber el nivel de producción y para encontrar el menor costo posible para generar una mayor ganancia en la misma empresa. También otro ejemplo es en la construcción. Nos sirve para saber los materiales para tener una noción más cercana de cuáles son los más aptos para la construcción. Esos serían unos ejemplos de las derivadas y las limitantes en la vida cotidiana. Eso es todo y gracias. Muy bien, como dijo nuestro compañero Germán, la regla de L'Hopital simplifica el trabajo algebraico en la evaluación de límites, la mayoría de estos complicados. Esta regla nos permite evaluar límites de la forma cuando tenemos un límite de x tiende a un número entero positivo o negativo de la función de x y la función g de x, donde se cumplen una serie de condiciones que son enlistadas a continuación. Entonces, una de las primeras condiciones para utilizar la regla de L'Hopital es que nuestra función f de x y nuestra función g de x sean derivables, que se puedan derivar. Y estas derivadas no pueden ser iguales a 0. Entonces, nuestro límite de la derecha quedaría como límite cuando x tiende a un número entero positivo o negativo de la función f' de x y la función g' de x, y nuestro límite como resultado final tiene que ser positivo desde 0 hasta el infinito. A continuación veremos un ejemplo sobre un límite utilizando la regla de L'Hopital. Ahora sí, nuestro primer ejemplo de límites indeterminados resueltos con la regla de L'Hopital. Nuestro límite puede ser de base número entero positivo, como por ejemplo 1, con la función de x al cuadrado menos 1 y x al cuadrado menos x. ¿Ok? Este límite es del tipo f de x y g de x. Vamos a resolverlo por sustitución directa y veamos el valor que nos da. Primero sustituimos 1 en x y
en donde haya x, sustituiremos con el valor de la base. Ok, 1 al cuadrado es 1, menos 1 va a ser 0. Sobre 1 al cuadrado de nuevo, menos 1 va a ser 0 de igual manera. Entonces es un límite. Vamos a resolver nuestro límite utilizando la regla de L'Hopital. Se puede resolver de distintas formas, como la factorización, que es un poco más sencillo, o aplicando un arreglo algebraico. En este caso, primero intentaremos con la regla de L'Hopital. Ok, derivamos la primera parte de arriba, que es f de x. La derivada de x al cuadrado es 2x, bajamos el exponente y le restamos 1, queda como x, menos 1, la derivada de una constante es 0 o no se pone. Y lo mismo abajo, la derivada de x al cuadrado es 2x, menos 1 y tampoco se pone, menos x, la derivada de x es 1. Esa es la forma rápida y evaluando nos quedaría como 2 por 1 sobre 2 por 1 menos 1. 2 por 1 es 2 y abajo queda como 2 por 1, 2, menos 1, 1. Esto es igual a 2 y nuestro límite queda evaluado. Esta es una forma en la que la regla de L'Hopital funciona, pero aunque sea muy efectiva para indeterminaciones difíciles o complejas, no es la primera opción a veces. La factorización suele ser la más usada y si vemos que no funciona con factorización o eliminación, entonces sí podemos recurrir a la regla de L'Hopital. Muy bien, ahora hablaremos sobre la regla de L'Hopital para límites cuando x tiende a infinito. Vamos. Regla de L'Hopital para límites en el infinito. Si f y g son funciones derivables, entonces límite de x cuando éste tiende a infinito de f de x y de g de x tienen que ser iguales a 0 o a infinito. Con esto se cumple que límite cuando x tiende a infinito, positivo o negativo, del f de x sobre g de x es igual al límite de x cuando tiende a infinito, positivo o negativo, de la función f de x sobre la función g' de x. El uso de esta regla es igual a la de los casos en la que la variable se aproxima a una constante, a un número. Y veremos un ejemplo rápido de la resolución de un problema cuando x tiende a infinito. Por último, nuestro ejemplo número 5 del libro de cálculo diferencial. Dice así: evalúa el límite. El límite cuando x tiende a infinito positivo de x sobre logaritmo natural de x. Al sustituir tenemos que infinito arriba y infinito abajo es una indeterminación. Entonces procedemos a utilizar la regla de L'Hopital para obtener un valor distinto a esa indeterminación. Límite de x cuando ésta tiende a infinito positivo es, la derivada de x es 1. La derivada del logaritmo natural de x es x con exponente a la menos 1. Entonces, evaluando, esto es igual a límite de x cuando tiende a infinito positivo es igual a 1 sobre infinito a la menos 1 es igual a infinito. Y así queda resuelto nuestro último ejemplo de la regla de L'Hopital. Y hasta luego. Han llegado casi al final. Por último, veremos unos ejercicios resueltos por nuestros compañeros David y Dylan. Vamos. Regla de L'Hopital. Muy bien, ahora toca explicar unos ejercicios donde la regla de L'Hopital se aplica. Esta se utiliza cuando los límites llevan una forma indeterminada como 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Aquí ya tenemos dos ejercicios resueltos que voy a explicar. Aquí tenemos que límite de x, cuando el límite de x es 2, de
de x a la quinta menos 32 sobre x al cubo menos 8. Sustituimos el valor de 2 y tenemos que 2 a la quinta menos 32 sobre 2 al cubo menos 8. Esto lo calculamos y nos da que es 32 menos 32 y 8 menos 8. Esto quedaría 0 sobre 0 y es indeterminado, entonces tenemos que aplicar la ley de L'Hopital. Aquí entonces derivamos numerador y denominador y tenemos que es 5x a la cuarta, la derivada de 32 es 0 igual a de 8, sobre 3x al cuadrado. Entonces sustituimos y es 5 por 2 a la cuarta sobre 3 por 2 al cuadrado. Ya calculando nos da que es 80 sobre 12. Entonces simplificamos y tenemos que el límite de x cuando tiende a 2 es 20 sobre 3. Muy bien, ahora tenemos este. El siguiente ejemplo es del límite que tiende a infinito. Muy bien, aquí dice que el límite de x cuando tiende al infinito de 4x al cuadrado más 5 sobre x al cuadrado más 6. Esto, si lo calculamos así mentalmente, se quedaría al final como infinito sobre infinito y esto es indeterminado. Entonces aplicamos la regla y derivamos. La derivada de 4x al cuadrado es 8x, la derivada de 5 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 6 es 0 y ya no se pone, pero si sustituimos, este también tiende a infinito y es indeterminado, entonces tenemos que volver a derivar. Entonces la derivada de 8x sobre 2x quedaría como 8 sobre 2. Entonces esto lo simplificamos y al final queda como límite de x cuando tiende a infinito es igual a 4. Y ya estos serían los resultados. La regla es muy fácil de aplicar, solo se tiene que derivar cuando la fórmula, el límite es indeterminado. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Para calcular el límite de la siguiente función, primero haremos de la forma clásica donde simplemente sustituimos la x. Nuestra x es igual a 1, como se puede ver. Primero haremos paréntesis donde se supone que tiene que ir la x. Ahora el valor de x, ponemos el 1 que corresponde. Y ahora calcularemos 1 al cuadrado es igual a 1. 3 por 1 es igual a 3 y el 2 se queda igual, básicamente sería 1 menos 3 sería menos 2 más 2 es igual a 0. El 1 al cuadrado es igual a 1 menos 1 es igual a 0. Esto como tal es una indeterminada y por tanto no podemos saber el valor del límite. Como les había dicho que era una indeterminada el 0 entre 0, para encontrar el límite se utiliza la regla de L'Hopital. Básicamente pondremos la misma expresión que teníamos hace un rato, la primera, y vamos a derivar como tal toda la expresión. Ya saben que esto es lo típico que hacemos, donde primero derivamos la expresión de arriba en el numerador y también derivaremos la expresión de abajo en el denominador. Procedemos a derivar. Como saben, el 2 se pasa por acá, sería y se resta 1, entonces recaería en un 2x. La x se convierte en 1 y por ejemplo es esto, 3 por 1 es igual a 1 menos 3. Y como esta es una constante, pues pasa a 0 y pues obviamente no lo vamos a poner. En la parte de abajo tenemos que la misma expresión de acá arriba y entonces lo mismo que el 2x, y como también tenemos una constante pues no la ponemos ya que es igual a un 0. Con esto procedemos a
a sustituir los valores, que serían el 2, donde va el 1 de la x principal, menos 3, igual a la parte de abajo, el valor de x. En todo esto sería igual a un 2 menos 3 es igual a menos 1 entre el 2 por 1 es igual a 2. Un menos 1 entre 2, esto nos da un valor igual a menos 0.5, que esto es el valor del límite.